El 28 de noviembre del 2014, el mundo perdió a uno de los comediantes más queridos de la historia de la televisión mexicana, Roberto Gómez Bolaños. Conocido por su talento como escritor, actor y director, dejó una huella imborrable a través de personajes que se ganaron el cariño de millones. Entre sus creaciones más emblemáticas están El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, personajes que no solo trascendieron fronteras, sino que se convirtieron en un fenómeno mundial. Hoy exploraremos la historia detrás de la creación de estos personajes y sobre todo el mundo de los derechos de autor y de marca que los rodea. La historia del Chavo del Ocho comenzó en los años 70, cuando Roberto Gómez Bolaños, en un momento de gran creatividad, desarrolló una serie de comedia para la televisión. Lo que nadie sabía en ese momento era que la serie, que en principio parecía ser solo un programa más, se convertiría en un fenómeno que marcaría varias generaciones. Con el elenco de personajes entrañables como el Chavo, la Chilindrina, Kiko y Don Ramón, la serie capturó la atención de los televidentes no solo en México, sino en toda América Latina. El éxito del Chavo del Ocho fue tan grande que logró un impacto mundial, logrando que personas de todas las edades y de diferentes culturas se sintieran identificadas con sus historias. Lo más sorprendente del Chavo del Ocho es que la creación de la marca no fue algo que se planificara desde el principio, como normalmente en el mundo del entretenimiento. Primero se construye una marca antes de lanzar el producto, pero en este caso la serie se convirtió en un producto tan exitoso que de alguna manera nació una marca de forma casi espontánea. Sin querer queriendo, como decía el Chavo, los personajes se fueron consolidando no solo como una parte de una serie, sino como símbolos culturales. Y lo que empezó como un programa de televisión se transformó rápidamente en un negocio multimillonario. Con el tiempo, el Chavo del Ocho se consolidó como una marca poderosa que logró trascender más allá de la pantalla. Empresas como Bimbo, McDonald's, Barcel se sumaron a la lista de grandes corporaciones que adquirieron los derechos para utilizar la imagen del Chavo en sus productos. A través de acuerdos, productos como mochilas, ropa, juguetes e incluso dulces comenzaron a llevar la cara del Chavo y sus amigos a millones de hogares. Este fenómeno no solo se dio en México, ¿no?, sino también en otras partes del mundo, convirtiendo la serie en un éxito comercial global. Por supuesto, todos estos acuerdos no habrían sido posibles sin el manejo estratégico de los derechos de autor, una pieza clave en la historia de la serie. Cuando hablamos del Chavo del Ocho, no podemos pasar por alto el tema de los derechos de autor. Estos derechos han jugado un papel crucial en la perpetuación de la serie y en la generación de ingresos continuos. Roberto Gómez Bolaños, como creador, fue el dueño de los derechos de autor de la serie, lo que permitió no solo controlar la difusión de los programas, sino también recibir una parte significativa de los ingresos generados por ellos. Televisa, como canal que transmitió la serie, también obtuvo los derechos sobre las grabaciones y las reproducciones del programa. Estos derechos fueron claves para su éxito comercial. De acuerdo con Forbes, desde 1992, cuando El Chavo del Ocho dejó de emitirse de forma regular, Televisa ha generado una impresionante cifra de 1.7 billones de dólares por derechos de autor. A pesar de que la serie original ya no se produce, su legado sigue generando ingresos, lo que demuestra el poder de las marcas creadas por Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, el camino de los derechos de autor no estuvo extenso de conflictos y disputas legales. Uno de los casos más conocidos fue el enfrentamiento por los derechos de los personajes de la Chilindrina y Kiko. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, y Carlos Villagrán, quien dio vida a Kiko, mantuvieron varios desacuerdos con Televisa y con Roberto Gómez Bolaños sobre los derechos de uso de los personajes. Estas disputas no solo involucraron a los actores, sino también a las autoridades de propiedad intelectual, ya que los derechos de autor no solo se refieren a la creación de personajes, sino también a la interpretación de los mismos. Los casos legales entre los actores y Televisa pusieron en evidencia la importancia de contar con acuerdos claros sobre los derechos de autor y cómo estos pueden generar grandes ganancias, pero también conflictos. Más allá de los conflictos legales, lo que realmente ha perdurado es el impacto cultural de la serie. El Chavo del Ocho se convirtió en una referencia no solo en la televisión, sino también en la forma en la que muchas generaciones percibieron la comedia. El humor simple y a la vez profundo de la serie tocó temas universales como la amistad, la pobreza,
el trabajo en equipo y sobre todo la importancia de mantener la alegría en tiempos difíciles. Esas lecciones siguen siendo transmitidas a través de los episodios que se siguen viendo en redes sociales y canales de televisión incluso hoy. Hoy en día la marca sigue viva y fuerte, gracias a los acuerdos de distribución y la posibilidad de ver los episodios en plataformas de streaming. Aunque la serie original no se transmite de la misma manera, los personajes siguen siendo parte activa de la cultura popular. Además, la marca continúa expandiéndose, con nuevas generaciones descubriendo las historias y los personajes. No sería sorprendente que en el futuro cercano la serie vuelva a ser revitalizada. Hoy en día, más allá de los conflictos legales, lo que realmente ha perdurado es el impacto cultural de la serie. El Chavo del Ocho se convirtió en una referencia no solo en la televisión, sino también en la forma en la que muchas generaciones percibieron la comedia. El humor simple y a la vez profundo de la serie tocó temas universales como la amistad, la pobreza, el trabajo en equipo y sobre todo la importancia de mantener la alegría en tiempos difíciles. Estas lecciones siguen siendo transmitidas a través de los episodios que se siguen viendo en redes sociales y canales de televisión, incluso hoy. En resumen, los derechos de autor son esenciales para que las creaciones de Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del Ocho, sigan siendo un éxito financiero mucho después de su creación. La protección de estos derechos ha permitido que la serie siga siendo rentable, a través de la retransmisión, la venta de productos licenciados y acuerdos internacionales. Las disputas por los derechos de los personajes demuestran la complejidad del manejo de la propiedad intelectual, pero también destacan la importancia de tener claros los acuerdos y las compensaciones para los creadores y los intérpretes. De esta manera, la gestión de los derechos de autor no solo ha protegido la creación original de Gómez Bolaños, sino que ha asegurado su lugar en la historia de la televisión y del entretenimiento global. Gracias.